fue encontrada por sus escoltas desmayada en el piso de su apartamento. Se estableció un código azul, que es lo que se establece en estos casos. Repentinamente falleció hoy al mediodía la conocida senadora Piedad Córdoba, líder de su movimiento Poder Popular. Falleció en Medellín mientras estaba sola en su apartamento. Miguel Ángel Peñaranda. Mónica, aunque fue trasladada por sus escoltas a una clínica cercana, los médicos no pudieron hacer nada para revivirla. El director del centro clínico tomó la decisión de que Medicina Legal certificara las causas de su fallecimiento. Es muy triste que un proceso que ha avanzado tanto pueda irse hacia atrás. Al mediodía de hoy falleció en Medellín la senadora Piedad Córdoba, del Pacto Histórico y durante muchos años de su carrera política del Partido Liberal, del que se había separado hace apenas unos años. Y erradicar todas las formas de discriminación. Según voceros de la clínica Los Conquistadores de esa ciudad de donde la senadora era oriunda, ella llegó sin signos vitales. Se estableció un código azul, que es lo que se establece en estos casos, y frente a la no respuesta y que fue un paro cardíaco no presenciado, se suspenden las maniobras, se declara paciente fallecida. Las primeras versiones indican que Piedad Córdoba fue encontrada por sus escoltas desmayada en el piso de su apartamento y que de inmediato la trasladaron a la clínica que quedaba muy cerca de su residencia. El presidente Petro fue el primero en reaccionar lamentando su desaparición. El mandatario y la senadora tuvieron una larga amistad, así como sonados desencuentros y diferencias, pero ella terminó sus días como congresista del partido del presidente, quien incluyó su nombre en un puesto alto de la lista cerrada del Pacto Histórico, lo cual garantizó su regreso al Capitolio después de varios años de haber sido despojada de su investidura de congresista por una sanción del entonces procurador ultraderechista Alejandro Ordóñez. Piedad Córdoba fue una mujer golpeada por una época y una sociedad. Luchó toda su vida madura por una sociedad más democrática. Un procurador fascista la expulsó del Senado y se burló de sus electores. La senadora Gloria Flores, compañera del Pacto Histórico y amiga de Piedad Córdoba, le dijo a Noticias 1 que la recordará siempre como una luchadora incansable por el respeto por los derechos humanos. Yo despido a la hermana, a la compañera de la lucha por los derechos humanos y la vida, y a la lideresa política de nuestros tiempos, porque a Piedad le tocó muy duro. Aseguró que sus luchas políticas del pasado, su protagonismo en los procesos de paz y sus últimas acciones como congresista convirtieron a Córdoba en foco de odio de varios sectores. Eso generó que sectores que aquí destilan odio, veneno, que no quieren la paz, que han vivido siempre la violencia, la guerra y de la muerte, la atacaran de una manera feroz, generando, digamos, situaciones muy complejas para Piedad. El senador Wilson Arias, compañero de pupitre de Córdoba en el Congreso, también se pronunció. El país afrontó el maltrato, la incomprensión en sus gestiones, incluso por la liberación de los secuestrados. En sus últimos días fue muy golpeada. Sin mencionarlo, los compañeros congresistas de la fallecida senadora rechazaron la conducta del controvertido activista de redes y parlamentario Jonathan Ferney Hernández, quien venía insultando permanentemente a la fallecida senadora y continúa agrediéndola groseramente hoy, aún después de muerta. A desearle que descanse en paz. En contraste, personajes opuestos a la ideología de Córdoba, como el presidente de los ganaderos, José Félix Laforí, se manifestaron con respeto por la ausencia de la congresista de izquierda, conocida en buena parte del continente. Sorpresivamente murió al mediodía de hoy la senadora del Pacto Histórico Piedad Córdoba. Según los primeros reportes, la congresista fue trasladada a una clínica cerca de su apartamento en su ciudad natal. Sus escoltas la encontraron sin conciencia en el piso y fue trasladada a la clínica Los Conquistadores de Medellín, en donde se ha dicho que al parecer falleció a causa de un infarto. El presidente Petro en su cuenta de X lamentó su desaparición y muchos otros personajes de la vida política se manifestaron. Entre ellos, el embajador Luis Gilberto Murillo, José Félix Laforí, Catherine Miranda y Rodrigo Londoño. Piedad Córdoba será recordada como una de las líderes liberales y de izquierda más combativas del país. Su recio carácter la hizo notoria en el Congreso en todas las épocas en que fue senadora. Todavía se desconocen los detalles de su sepelio, de si será en Bogotá o Medellín. Los restos de la senadora Piedad Córdoba fueron trasladados hoy a Quibdó, capital del departamento de origen de su familia. Esta tarde fueron trasladados los restos mortales de la aguerrida senadora desde Medellín, en donde falleció ayer, hasta la capital chocuana. Según un comunicado de los familiares de la congresista, esta noche se celebrará una misa en la iglesia San Francisco en su honor y posteriormente será homenajeada en el recinto del Consejo Municipal.
Mañana será trasladada a Bogotá y estará en cámara ardiente en el Salón de la Constitución del Capitolio del Congreso de la República desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. El próximo martes se realizarán las honras fúnebres en Medellín, su ciudad natal. Allí se realizarán las exequias en la funeraria San Vicente. La ex senadora Piedad Córdoba volvió al ruedo político para adherir con su movimiento El Poder Ciudadano a la campaña del llamado Pacto Histórico, y Gustavo Petro interpretó su gesto como un refuerzo ético y de género para lo que viene. En el Salón Rojo del Hotel Tequendama, antiguo escenario de las celebraciones de los triunfos liberales, Piedad Córdoba regresó a la competencia electoral, esta vez como aliada del Pacto Histórico. He respirado política desde siempre y de pie, como hoy seguiré luchando hasta el día de mi siembra. No vuelvo a la política porque todas y todos aquí sabemos que nunca me fui. Gustavo Petro, Iván Cepeda, Armando Benedetti, Germán Navas, el exfiscal Eduardo Montealegre y dirigentes liberales de base acompañaron el lanzamiento de la aspiración de Piedad Córdoba al Senado y la llegada de Poder Ciudadano a la coalición de la izquierda democrática, a pesar de las diferencias políticas del pasado reciente. He regresado porque me llama la historia. Me convoca un momento histórico por encima de vanidades, empatías o animadversiones. Puede lograr por fin hacer realidad los anhelos de las mayorías. De acuerdo con Gustavo Petro, la llegada de Poder Ciudadano al Pacto Histórico refuerza el carácter democrático, la diversidad étnica y de género de la coalición. Piedad Córdoba, mujer liberal y negra, bienvenida al Pacto Histórico. Estamos recogiendo en cierta forma lo mejor del pensamiento político colombiano en las últimas décadas. La candidata al Senado aseguró que con Poder Ciudadano llega al Pacto Histórico el ala gaitanista del liberalismo, que según ella ha sido relegada del partido y de la política nacional, con el objetivo de materializar los derechos de los colombianos más necesitados. Con el hundimiento de proyectos de gobierno en el Congreso, el Pacto Histórico hace sus cuentas y le faltan 3 que en teoría hacen parte de la coalición y en la práctica hacen vida social y política con actores de la oposición. Estudian también cómo volverlos a atraer. Miguel Ángel Peñaranda. Mónica, el vocero del Partido Verde, el senador Ariel Ávila, dice que el partido no considera que haya división interna, pero admite que le ha faltado hacer trabajo de bancada. Dos partidos que eran de la coalición de gobierno y vitales para el pacto histórico están divididos hoy entre quienes son más tibios y los que definitivamente se han abstenido de apoyar las iniciativas del gobierno. En el Partido Verde, la representante Catherine Miranda ha realizado maniobras contra las iniciativas del gobierno y que se relacionaría con su amistad con el excongresista del Centro Democrático Eduardo Rodríguez. Escándalo en este país. La representante Catherine Jubinao, que públicamente ha lanzado críticas al gobierno, se descubrió su íntima amistad con Miguel Abraham Polo, conocido por su extrema oposición a Petro. Y el senador influencer JP Hernández, de quien no hay duda, todo el mundo lo relaciona más con el Centro Democrático y con la ultraderecha que con la Alianza Verde por la que se hizo elegir. El senador Ariel Ávila considera que estas actuaciones hacen parte de la independencia que se vive al interior del partido. El partido Alianza Verde es un partido que suma individualidades, nuestra razón de ser es que somos individuales y eso hacia afuera se ve como división. Nosotros apoyamos lo que creemos que tenemos que apoyar y nos apartamos de lo que creemos que tenemos que apartar. Y reconoció la fractura para apoyar las iniciativas del gobierno. Es cierto que nos hace falta actuar más como bancada, pero una división profunda no la hay. En el pacto histórico las cosas no están mejor. Mientras que Alexander López, Gloria Flores y varios congresistas del movimiento están alineados con el gobierno y con el presidente Petro, otros se muestran más flojos, aunque no lo admitan. El senador Paulino Riascos, que se le ha visto más cercano a la oposición y dando la espalda a las decisiones del pacto. Procedimientos claros. El representante Aliro Uribe, que reconoció su error, fue cuestionado por no dejar su constancia rechazando el archivo de la investigación contra quien ha resultado el peor enemigo del presidente, el fiscal Barbosa. Siempre debemos mantener de apertura al diálogo, a construir acuerdos. Creemos también en la fuerza del pueblo colombiano y ese es un llamado también al pueblo colombiano para que rodee al gobierno del cambio. Aunque el gobierno reconoció las maniobras de algunos congresistas, anunció reuniones esta semana para recomponer los apoyos de los partidos al gobierno Petro.